¿Cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez que es posible hallar solución a nuestros problemas personales acudiendo a un psicólogo? ¿Mm? Yo creo que muchos, ¿verdad? Pero lo interesante es que nosotros no somos los únicos que lo consideramos. Iglesias también lo hacen. Y cada vez es más normal pensar que hay una esfera personal que está por fuera del poder y del alcance de la palabra de Dios. Y por eso los creyentes acuden a este tipo de ayuda que brinda la psicología y otras ramas o otras disciplinas, pero las escrituras son muy claras en cuanto al trato que Dios le da a todo tipo de sabiduría humana, que se oponga a las verdades fundamentales de su palabra. Así que el día de hoy queremos considerar cuál es ese trato que Dios le da a ello. Y para eso les pido que por favor se queden y nos acompañen acá en un momento con Dios. Para responder a esta pregunta, vamos a considerar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 1, donde les dice que el plan de Dios es destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. La verdad es que el verdadero poder que buscamos, pues no lo vamos a hallar en la psicología o en cualquier otra disciplina moderna que nos brinde o que nos prometa tener la solución para nuestros problemas personales. En cambio, esta solución sí está en la palabra de la cruz de Cristo, porque para los que creemos, ella, según Pablo, es el poder que Dios ha usado para llevarnos al conocimiento suyo, al de su plan para nosotros y para la humanidad, para hacernos ver nuestro pecado, nuestra deuda con Él y su amor por nosotros. Ella es la que nos ha librado del poder de la muerte y del pecado, nos santifica y nos da el poder para vivir siguiendo su voluntad y no la corriente de este mundo. Pero la verdad es que el mundo quiere adjudicarse un poder similar al que ella, la palabra de la cruz de Cristo, las escrituras tienen. Y es por eso que el apóstol Pablo le pregunta a los creyentes de Corinto si entre ellos había alguno de esos supuestos sabios que el mundo reconoce como lo hacía en ese momento y también hoy. Porque entre ellos, la verdad es que no había ninguno con gran educación o filósofos capaces de disertar sobre los dilemas del universo, tampoco habían grandes oradores ni escribas que eran dirigentes políticos, sociales y religiosos de la época que por su conocimiento de la ley bíblica eran respetados socialmente, pero que ante los ojos de Dios eran hombres tercos y duros de corazón. Y se los pregunta para que entendieran que Dios no se manifiesta por medio de la sabiduría del mundo, sino que lo hace a través de su palabra y de la predicación de ella. Porque ¿cómo es posible que hallemos a Dios en la sabiduría del mundo si ella es la que promueve que el ser humano es libre de escoger el género con el que más se identifique? Negando el diseño biológico que Dios ha definido para cada uno de nosotros. ¿O cómo hallaremos a Dios en la sabiduría del mundo si, por ejemplo, ella es la que dice que es apropiado acabar con la vida de un bebé recién concebido con tal de hacer valer los derechos de la mujer y del hombre, sacrificando a esa vida y menospreciando al autor de la vida? Por esto es que Dios ha decidido no revelarse a través de esa falsa sabiduría y en cambio sí hacerlo a través de Cristo. Porque Él es la imagen del poder y la sabiduría de Dios, en quien hallamos la verdad, el ejemplo y el amor que necesitamos para
responder a los dilemas y sufrimientos a los que nos enfrentamos en este mundo caído y naturalmente influenciado por el pecado. La respuesta es Cristo. Por eso, hacemos lo correcto cuando dedicamos nuestro tiempo, mente y fe a conocer de Cristo por medio de la predicación de su palabra, confiando en su autoridad y esperanzados en sus promesas de amor para nosotros. Por favor, no dejemos que el mundo afecte nuestra fe en Dios, en su palabra y en su plan. En cambio, mantengámonos firmes creyendo que su poder es el único que puede transformar el corazón humano, nuestro corazón, nuestra vida, y convirtámonos en hombres libres de la corrupción de la vana sabiduría del mundo y convirtámonos en hombres que viven con un sentido eterno y santo, que basan su vida en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que enseña el mundo. Así que, hermanos, esto es un llamado a que consideremos la predicación de la palabra de Dios y le demos el valor que para Dios tiene, porque Él le da un valor muy alto, y entendamos que es a través de su palabra y de la predicación y enseñanza de su palabra que el Espíritu de Dios transforma nuestro corazón, obra en nosotros y nos da la libertad que tanto buscamos en tantas otras cosas. Pero si tú hoy estás totalmente confiado en la sabiduría del mundo y por el contrario niegas la palabra de Dios, déjame decirte que la verdad es que estás equivocado. Así que, por favor, enfócate en la palabra de Dios, reconócela, acéptala y pídele a Dios que te haga entender sus verdades para que puedas llegar a conocer a Cristo y entender que Él es el único camino al Padre. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Hasta luego.